Señoras y señores, muy bien, gracias por ese contacto. De última hora, el canciller dice que se va a reunir, que es lo lógico que puede hacer, con la embajadora de los Estados Unidos acreditada ante Pueblo y Gobierno de Honduras. Buenas tardes y buenas noches a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Bienvenido a Críticas con Café en LTV. Don Guillermo, un placer saludarte. Buenos días. Hoy es viernes de ánimo, de energía, de optimismo. También es un placer saludarme. De plenitud. ¿No? También es un placer saludarme. Saludarme también, sí. Te saludo, querido. Bueno, que estés bien. Feliz bueno, día. De inmediato entramos a este tema luego de escuchar al canciller de la República, don Enrique Reina, que van a buscar reunirse con la embajadora Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos acreditada ante Pueblo y Gobierno de Honduras, pero nos interesa saber a estas alturas cómo está esa relación diplomática, independientemente que el canciller diga que van a haber acercamientos, que se van a reunir, que tienen buenas relaciones, pero partiendo de las comunicaciones que al principio, recordamos, la propia embajadora emitió un tuit, una comunicación pública en donde advertía sobre la generación de energía eléctrica y las empresas de energía eléctrica. Pero luego una nota que se origina en el Departamento de Estado donde se publica lista de hondureños vinculados a la corrupción y a los procesos democráticos o antidemocráticos calificados en la lista Angel. Entonces aparece una comunicación del gobierno de la República a través del canciller Enrique Reina, en donde dicen que es una injerencia, que es una intromisión, que la autodeterminación de los pueblos, Honduras es un país que está dispuesto a cumplir. Por eso hemos invitado al amigo, al catedrático universitario, mi querido maestro, ex canciller de la República, don Guillermo Pérez Cadalso Arias. Entonces, y le hago la aclaración Pérez Cadalso Arias porque eso es un solo apellido, ¿va? Ese es un solo apellido. Pérez Cadalso Arias, es un solo apellido. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros, doctor. Usted que entiende ese lenguaje diplomático más que nosotros, a estas alturas, ¿cómo podemos establecer que está la relación diplomática Honduras-Estados Unidos después de ese cruce de notas y de la publicación de esa lista? Gracias por estar en LTV y Críticas con Café. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Rómulo. Muy buenos días, tocayo. Sí, es un gusto compartir con ustedes esta cuestión que de por sí es muy importante para la política internacional, para la economía del país, para el bienestar de nuestros compatriotas, tanto aquí como en Estados Unidos. Efectivamente, todos sabemos que cuando se publicó la lista Engel, de inmediato hubo un comunicado de la Cancillería o nota aclaratoria, como ellos le llamaron, que de por sí eso está llena de contrasentidos, pues, porque en primer lugar es un exabrupto. En segundo lugar, creo yo que no señala que haya un norte fijo en materia de política exterior en el país. Veamos. Califican de injerencista la intervención de Estados Unidos a través de la lista Engels cuando antes la han aplaudido, ¿verdad? El partido que ahora es gobierno y que antes fue oposición, cuando salieron las anteriores listas Engels en las que salían pues los personajes del gobierno anterior, brincaban de alegría, decían que eso tenía mucho sentido. Hubo quien hasta dijo que debían sacarlos ¿verdad? de sus puestos, en fin. Pero ahora que toca a tres personajes del actual gobierno, pues entonces ya todo se viene abajo en cuanto a lo que Biden desde un principio anunció
que su gobierno iba a cooperar abundantemente con el gobierno de Honduras, pero bajo ciertos parámetros, y uno de ellos era la lucha contra la corrupción, que se sabía pues que precisamente por esa lucha contra la corrupción, los fondos, que son fondos millonarios de miles de millones de dólares, iban a ir dirigidos no al gobierno, sino que a ONGs, a la sociedad civil, para que ésta administrara, puesto que no se tenía confianza en lo que era la lucha contra la corrupción. Así que eso era anunciado, eso lo sabíamos. Pero entonces se hace uno la pregunta, ¿la corrupción entonces solo es referida a lo que es la oposición ahora, o cuando toquen a los funcionarios del actual gobierno ya no hay tal acercamiento, ya se le califica de injerencia? Se dice que lo que se está tratando de hacer es fortalecer el Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no se facilita precisamente cuando personajes que han sido, que tienen sentencia firme a nivel nacional y que han sido investigados a nivel internacional, siguen en sus posiciones. Se dice que están en contra de la corrupción y que se respete el derecho internacional, pero la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, de la que somos parte, claramente dice que sin distingos de ninguna naturaleza el corrupto debe sufrir las consecuencias del caso. Entonces vemos nosotros contrasentidos en y se debe definir la política exterior en cuanto a que si bien es cierto, se puede tener relación diplomática con todos los estados del mundo, independientemente de la ideología que profesen, pero hay que priorizar en cuanto a quiénes son y definir quiénes son nuestros principales socios, y en este caso sabemos que comercialmente, económicamente, Estados Unidos pues es nuestro principal socio. De allá derivan esos miles de millones de dólares que vienen en materia de remesas para acá. Y pregunto yo, ¿cómo es eso de que se es injerencista, pero cuando vamos a Washington a pedir que se nos alargue o se nos prorrogue el TPS, pues allí supuestamente es amigo, ahí no hay injerencia? Cuando vamos y pedimos un nuevo TPS para los que pues, salieron afectados por ETA e IOTA, allí no hay injerencia. Cuando recibimos medicinas y vacunas, no hay injerencia. Cuando venimos y aceptamos que las brigadas del Comando Sur vengan y reconstruyan escuelas por lo que hizo ETA e IOTA allá en la costa norte, ahí no hay injerencia, pero sí hay cuando salen apenas tres personas de 15 que vienen en esta lista. Podrían venir muchos más, pero eso debe definirse como parte de la política exterior. O se está en contra de la corrupción, o la corrupción es solo aplicable, un término aplicable a lo que es la oposición. Y yo le agrego esto, doctor, cuando se llevaron a Juan Orlando Hernández, era toda una celebración aquí en el país, más por parte de los seguidores del gobierno actual. Pero quiero consultarle, ¿hay giro de la política internacional de Honduras con relación a estas diferencias, a este cruce de notas en donde están de por medio nuestros diplomáticos? Hablamos del canciller de la República que ejecuta la política exterior de Honduras y hablamos de la embajadora de los Estados Unidos acreditada ante pueblo y gobierno de Honduras, que es la representación máxima del gobierno estadounidense.
Esa es una pregunta muy interesante porque todos sabemos que la política exterior la crea el titular del Estado, en este caso la presidente Castro, y el canciller solo ejecuta la política. Entonces, la presidente está de acuerdo con estos roces diplomáticos que se dan y que van deteriorando y fisurando una relación con un socio tan importante, o el canciller está tomando las cosas de motu propio, es decir, él es el autor de exabruptos. No lo sabemos, pero en todo caso podemos percibir, por ejemplo, que el hecho de que no haya un embajador todavía de Honduras en Washington, cuando ya ha pasado prácticamente la octava parte del gobierno actual, es muy significativo, porque o no se han mandado las personas idóneas y entonces Estados Unidos viene y por la razón que sea niega el beneplácito, con lo que pues, simplemente se dice que esa persona no es del agrado para que represente a este gobierno y en Washington, y es un potestativo de cualquier estado receptor. Entonces, ¿qué es lo que está o por el otro lado, puede ser una de las tantas señales que Estados Unidos manda allá para que las entienda el que tenga las entendederas para eso, de que efectivamente hay una relación que poco a poco se está rompiendo precisamente por esos exabruptos. De tal manera que el que ahora el canciller se reúna con la embajadora Dogu, pues es un poco tardío, pero siempre oportuno dentro de las esferas diplomáticas, pero lo hecho está, y es indicativo de que algo no está funcionando en materia de política exterior, puesto que nuestras prioridades deben estar claras. Uno tiene relación con los estados con los que le conviene tener relación. Y ciertamente, si le preguntamos al millón de hondureños que están en Estados Unidos y a los que van en camino hacia aquel destino, les van a decir que esa es una relación que hay que cuidar, así como otras naciones que no van a darnos el aporte que los Estados Unidos puede, pero que también es dentro de las relaciones que desde un Estado soberano son permisibles, pero no en la prioridad en que se deben atender ciertas cosas, claro, siempre con la dignidad del caso. Doctor, le agradezco mucho, solo 30 segundos para una respuesta. ¿Usted realmente cree que el gobierno de doña Xiomara va a dar un giro que puede romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y que este es el inicio de ese rompimiento, o son cosas que diplomáticamente se acostumbran pero que públicamente no se dan a conocer? Yo creo que algo está pasando dentro del actual gobierno en cuanto a las presiones que tiene la presidenta. Lo que leemos de los analistas en Washington es que ella como gobierno y como persona tiene simpatías aún en Estados Unidos, pero les preocupa mucho su entorno, le preocupa mucho las influencias que tiene de los personajes que están alrededor, y bueno, pues ya hemos visto cómo lo han hecho incurrir en errores, como no aceptar, por ejemplo, su asistencia a la cumbre, y eso pues ha tenido, quieras o no, un impacto allá en la relación con los sectores washingtonianos, sobre todo ahora que miran el entusiasmo que tiene para ir a saludar al nuevo presidente Petro en Colombia, obviamente por razones ideológicas. Y eso no está malo, pero hay que priorizar. La política exterior es de prioridades
y las debemos tener bien claras, salvo que no les importe, en cuyo caso pues las repercusiones económicas y políticas pueden ser muy graves, severas, en un estado que necesita desesperadamente en este momento que se le insufle elementos para fortalecer la economía nacional. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, Rómulo. Don Guillermo Pérez Cadalso Arias, ex canciller de la República. Y es que este tema, Guillermo, lógicamente que acapara la atención porque estamos pensando en función de esa tradicional relación que hemos tenido con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio. Cuando Estados Unidos estornuda, aquí tenemos las consecuencias. Y en todo. Como que estamos acostumbrados a ese acostumbrados. estornudo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ese estornudo porque toda nuestra producción, la mayor parte, va exportada a los Estados Unidos. Y la costumbre... Y cuando se habla de exportaciones, y no solo de materia prima, sino que también de hondureños, entonces no vemos otro que puede suplir eso cerca. Sí, porque la costumbre, Rómulo, aplicado no solo a esto, no, la costumbre te niebla y te quita posibilidades. Y te hace ley a veces. Sí, sí, te somete también, Sí, ¿verdad? es decir, Te habitúa. Es decir, yo no puedo mirar a China. Porque estoy acostumbrado. No, porque está largo para mí. Si yo produzco tomate, yo no puedo, me sale más caro. Pero está largo en la mente, en la mentalidad. Me sale más cara la exportación. Aquí estamos a hora y media de Miami. Pero la misma China, ¿sabes? No, solo te estoy poniendo una cosa. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero sabes que los mismos Estados Unidos, el mercado más grande que tiene y la deuda más grande que tiene Estados Unidos es con los chinos. Correcto. Bueno, pero los chinos, Estados Unidos es otra cosa y Estados Unidos, Honduras es otra. Pero rescatemos nada más esto, así puntualmente. La costumbre crea hábitos y los hábitos te inhabilitan para ver otras posibilidades. Correcto, de acuerdo. Aquí está Tomás Zambrano, él es jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Lo hemos invitado precisamente porque, como le decíamos al canciller, aquí hicieron fiesta, muchos, porque llevaban enchachado a Juan Orlando Hernández, porque le habían quitado la visa. Cuando llevaron al Tigre Bonilla, le quitan la visa al Tigre Bonilla y aparece en esa lista Angel también, que era director de la policía. Pero cuando aparecen otros a la par del Tigre Bonilla que forman parte de esta administración, hay otros que se alegran y otros que se entristecen. En el caso del Partido Nacional de Honduras, también han hecho, si cabe el término, holgorio, porque le están devolviendo la moneda a los del Libre que en el reciente pasado se carcajeaban cuando miraban la lista de los cachurecos. Es que esto así es, ¿verdad? Pero ahora, dentro de la parte política, hay arrepentimiento de la gente que aparece en esa lista, de la gente vinculada a esa lista. En el caso del Partido Nacional, por ejemplo, están dando en la oposición muestras de que quieren cambiar o se están aprovechando también de la coyuntura que Libre aparece, digo Libre, ¿va? Pero que algunos miembros del Libre aparecen ahí en esa lista. Don Tomás Zambrano, gracias por estar aquí en LTV y Críticas con Café. Muchas gracias, Tomás. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Rómulo, amigos y paisanos. Y saludar a todos los amigos que nos miran aquí a través de LTV. Con Café y LTV, sí. Sí. Mire, Rómulo, la verdad que no nos alegramos que un hondureño funcionario o alto funcionario del Estado aparezca en una lista. Nosotros esta semana hemos hecho señalamientos, sobre todo al gobierno, recordándoles cuál era la posición de ellos, cuál era su postura, cuáles eran sus propuestas cuando aparecían en la lista Angel ciudadanos de otros partidos políticos. ¿Me escucha, Rómulo? Sí, estoy escuchándole. Sí, que cuál era su posición cuando salían en esa lista funcionarios de otros partidos. Y nos
retrocedemos a lo que pasó el año pasado, la lista del 2021. Yo escuché a unos bárbaros, de los que hoy están gobernando en el Congreso de manera ilegal, escribían 5 días antes, Rómulo, esperando la lista con ansia. Honduras espera la lista. Quiero ver los cachurecos. Y cuando salía la lista, salían con cacerolas, con cohetes, en los medios de comunicación, con videos, redes. Hacían fiesta y empezaban a decir ellos, qué calladitos los cachurecos, nadie habla. ¿Dónde están? Se escondieron. Y no solo les bastaba eso, sino que esos mismos que hoy dirigen y coordinan ilegalmente el Congreso y están al frente del gobierno, presentaban solicitud de juicios políticos para compañeros diputados. Les pedían la renuncia, solicitaban que no votaran por ellos, que no podían ser diputados. No lo digo yo, lo decían ellos. Y hoy que ellos están en el poder, les hemos preguntado que qué opinan ahora, que sugieren, que si van a mantener el mismo discurso, porque en Honduras, tengo que decirlo, los políticos no son coherentes. En el poder dicen una cosa, en la oposición otra, y es dependiendo de la conveniencia. Y eso es lo que viene a debilitar la credibilidad en todos los partidos, no solo en el partido de gobierno, los que estamos en oposición. Viendo este accionar de los políticos, viene a darle desprestigio, falta de credibilidad, falta de confianza, y por eso la gente ya no va a creer, no está creyendo en los partidos políticos. Nosotros, le digo, no hemos hecho señalamientos directos. Lo que estamos pidiendo, que se expresen los que hoy gobiernan por las personas señaladas de su partido. Y no solo son personas señaladas que integran su partido, son 3 personas vinculadas de manera cercana al poder, pues estamos hablando de 2 directivos ilegales, de vicepresidentes ilegales de facto, y está hablando del principal asesor del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República. O sea, los 3 señalados no son gatos, como dicen aquí en Macaome, de personas de alto perfil en libre, ¿qué deben hacer? Cercanos al círculo de poder. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer doña Xiomara? ¿Qué debe hacer el coordinador del Libre, don Manuel Zelaya, con estos 3 personajes que aparecen en esa lista? Desde el punto de vista de ustedes como oposición. Bueno, yo no lo diría desde el punto de vista nuestro, Rómulo. Desde el punto de vista de lo que ellos pedían el año pasado, cuando estaban en oposición y nos señalaban al gobierno del Partido Nacional. ¿Qué es lo que pedían, Rómulo? Que se separaran de los altos cargos, que renunciaran aunque sea el cargo, porque el cargo de diputado, hay que decirlo, es un cargo de elección popular, y ya se están las causales por las cuales pueden destituir a un diputado, pero por lo menos tendrían que separarse del alto cargo de la vicepresidencia, de facto que son, y también de la asesoría de la Presidencia de la República. Es lo mínimo que podrían hacer. Es decir, que ustedes como diputados, como oposición en el Congreso, le piden al señor Luis Redondo, ¿o a quién le piden? Como usted dice que Luis Redondo es ilegal en esa junta y que son de facto, entonces ¿a quién le piden que estos 2 vicepresidentes, en el caso de Edgardo Casaña y Racel Tomé, no continúen ese cargo, mientras, yo le agrego esto, solucionen ese problema de la lista Engel? Y fíjese, Rómulo, y no sé quién más está ahí. Guillermo, mi compañero interno aquí. Saludos, Guillermo. Lo que le decía, en esta ocasión, Rómulo, hay una comisión de ética del Congreso. Me dijeron que se reunieron o se van a reunir la próxima semana. Son compañeros diputados de diferentes partidos. Y yo quisiera ver, antes de que la bancada pudiera fijar una posición, quiero esperar qué sugiere esa comisión de ética y transparencia que integran diputados de diferentes partidos, porque aquí se les cae la máscara. Aquí se les mira el doble discurso, la doble moral, el cinismo. Lo grave en esto, Rómulo, Guillermo, no es lo que va a pasar, es lo que está pasando con la accionar del gobierno, del Poder Ejecutivo, en señalamientos contra esta lista, porque la está desmeritando, la está criticando, le está diciendo a Estados Unidos que es injerencionista, que es un tema persecución política, dicen unos bárbaros por ahí. Y realmente lo que nos preocupa es que podría poner en precario las relaciones Honduras-Estados Unidos. Hay que irnos más allá, hay que explicarle a la gente. Yo escuchaba hace unos minutos a Pérez Cadalso, al doctor. Estados Unidos, hay más de 1 millón de hondureños en Estados Unidos. ¿Qué podría hacer si esto
realmente se debilitan las relaciones Honduras-Estados Unidos, nos afectaría en diferentes líneas, Rómulo. Primero, los tratados de libre comercio. ¿Cuánto producto mandamos a Estados Unidos, exportamos? ¿Se imagina que nos establecerían algunos límites en las exportaciones a Estados Unidos? Después, los hondureños que están organizados en Estados Unidos peleando por las ampliaciones del TPS, que nos asfixien con esas ampliaciones. Posteriormente pueden incrementarse las deportaciones, porque podrían llevar a cabo y apretarnos con las deportaciones. Después de eso, estamos hablando que Estados Unidos colabora a Centroamérica, el Triángulo Norte, deja recursos en programas, apoyo y diferentes ayudas. Nos podría cerrar las ayudas. Después de eso, no podemos desconocer que Estados Unidos es uno de los máximos representantes en los organismos de crédito internacional que nos podrían socar las tuercas por ahí. Y de último, podrían grabarnos las remesas. ¿Cuánto vive Honduras de las remesas? Le pregunto, Rómulo, Guillermo, son miles de familias que lo que comen, lo que pagan en la escuela, los hipotes, es porque por algún familiar que esté en Estados Unidos. Tienen que cuidar esa relación. Yo creo que han sido irresponsables. Ver la contestación del canciller, de diputados y personas cercanas al poder, y unos ya fueron tan bárbaros que publicaron, bueno, si esto siguen así nos vamos con China, casi en pocas. ¿Cuántos hondureños están en China? Rómulo, Guillermo, ¿habrá 1 millón de hondureños en China? ¿O China nos apoya históricamente como Estados Unidos? Pues yo creo que tienen que pensar en esos hondureños que están en Estados Unidos y el beneficio que le dan a otros millones de hondureños en Honduras. Yo sé que ellos tienen compromisos con la izquierda, con el Foro de Sao Paulo, con todos estos países de tendencia ideológica socialista, pero nosotros realmente tenemos que cuidar nuestros aliados, nuestros hermanos y las personas y los países en los cuales nos han tendido la mano históricamente. ¿Usted teme que Honduras vaya de nuevo a Sao Paulo, a Sudamérica, que vea Venezuela, que vea China, que vea Rusia? ¿Usted teme eso? Sí, es una agenda, Rómulo. Yo aquí tengo que decirlo. Del 2009, ¿cuál era la tendencia ideológica y el compromiso de los que hoy nos gobiernan? Pegado a Venezuela, cuando está Hugo Chávez y todos estos países del ALBA, de la izquierda, del Foro de Sao Paulo. Y hoy, durante 13 años, ¿a quién han estado ligados este partido que está en el gobierno? Ha estado ligado directamente a ellos. Los han apoyado, les han mandado gente, les han asesorado. No podría decir si les han dado recursos económicos, pero han tenido respaldo de esta izquierda y hay compromisos. Y estos compromisos, cuando un partido integra estos foros, cuando llega al poder se los cobran y tiene que pagarlos. Y por eso ya miramos ciertas actitudes que este barco de gobierno ya se va girando un poquito a esos grupos de izquierda. Y esperemos que no sea así, porque al que van a afectar es a Honduras, al país y a millones de familias. Ojalá sean sensatos. Yo he visto ya un descontento fuerte de personas que apoyaron a este gobierno porque únicamente están gobernando para los 600, 700 mil de libre y no les interesa Honduras, no le interesa a los diferentes hondureños que son de diferentes partidos que los apoyaron y los llevaron a la presidencia. ¿Y esto les va a servir políticamente a ustedes? Bueno, nosotros hay que pensar primero en Honduras, Rómulo, Guillermo, antes de que un interés partidario. Aquí todos queremos que a Honduras le vaya bien y ojalá el gobierno de Libre haga un buen gobierno. Hoy estamos a 6 meses, ya julio ya está por terminar. Ya 6 meses en los cuales ya se les acabó la canción de echarle la culpa al gobierno anterior. Ya son 6 meses en los cuales tienen que dar respuesta. Y ayer me daban un dato claro y un dato que nos preocupa. Escuche bien, Rómulo Guillermo. A la fecha, ahorita en julio, este gobierno, escuche bien, ha recaudado 11,000 millones más que el gobierno anterior a la fecha de hoy. Escuche bien. En recaudación. ¿Han recaudado cuántos? 11,000 millones de lempiras más de lo que recaudó el gobierno anterior a la fecha de hoy. Escuche bien, o sea, ¿qué dinero hay? Y no solo es decir, que eso se lo robaban en el gobierno anterior. No, hombre, no, en recaudación. En recaudación. No, pero si no recaudaban eso en el pasado, ¿para dónde se iba ese dinero?
No, han recaudado, o sea que hoy el gobierno ha recaudado 11.000 millones más de lo que recaudó. Ajá. Escúcheme bien, hombre, usted ya le va poniendo otro ingrediente. Yo no es que le voy poniendo ahí porque a papo digo yo, sí, si está mejor la recaudación, es que aquellos no recaudaban bien. Y no, bueno, pero este es de parte, recuerde que la economía se abrió el año pasado con el tema del COVID, cuando estuvo cerrado y empezaba a inicios del año anterior. Acuérdese que estaban empezando las vacunas. Hoy a la fecha ha recaudado 11.000 millones más. Sí. Aparte de eso, en el gasto ha tenido una disminución en el gasto a la fecha de hoy en comparación de casi 10.000 millones. Significa que tienen más de 21.000 millones de lempiras sobre que están en las cuentas, están en el presupuesto, tienen a la mano los recursos. Y yo me pregunto, ¿por qué 7 meses sin pagarle a los médicos? ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales a 6 meses? Teniendo realmente más recursos de lo que tenía el gobierno anterior. Aquí solo me dice una agenda, este gobierno nos lleva apretados. Va a empezar con algunos respaldos en un par de meses, camino a una consulta, porque no es posible que con 11.000 millones de lempiras adicionales sobre lo que se recaudó el año pasado y también teniendo un ahorro en el gasto de 10.000 millones, hasta el día de hoy no le estén pagando a los médicos. ¿Una consulta sinónimo de constituyente? Dictadura, es que con esto es dictadura al final. Porque la constituyente lo que nos va a llevar es una dictadura. Pero a mí se me viene la pregunta, ahí cuando Juan Orlando se religió, al margen de la constitución, ¿qué era ahí? Mire, siempre nos señalan a los nacionalistas el tema de la reelección y no lo puedo desconocer, y es un tema que se va a debatir hoy y se va a debatir siempre, Guillermo, o sea, y ahí hay una salvedad. Si la gente hubiera manifestado que era inconstitucional, ¿por qué participaron en las elecciones de la oposición? Porque los dejan afuera y iban a quedar solos, hombre. Pero si alguien viene a señalar que eso era ilegal, ¿por qué no avaló la oposición en aquel momento? Si Libre se queda afuera, si Libre se queda afuera de esta elección, los revientan ustedes, ahí sigue Juan Orlando. No, y miren, nos ganaron bien. Si fuera una dictadura no hubiéramos ido a elecciones, no hubieran tenido el control en los órganos electorales, no hubiéramos perdido la elección, porque en las dictaduras las elecciones son maquilladas, son manipuladas, y ahí tiene el control de manera directa y permanente el que es dictador. O sea, ¿usted teme a una constituyente? Bueno, esta es una agenda de Libre, la constituyente. No la han sacado de su agenda. Lo que sí no esperaban ellos es que su gobierno se cayera tan rápido en la popularidad. La última encuesta de un sector serio del país, encuesta a finales de junio, no le estoy hablando de ahorita 20 de julio, que ahorita están con mayor descontento. En la última semana de junio, una encuesta seria, formal del país por un sector. ¿Quién la hizo? Bueno, solo le voy a decir el dato, 33% de aceptación del gobierno. O sea, ese maquillado de que sacaron una encuesta de marzo en junio es porque sabían que en junio este gobierno había caído al 33% de positivo de aceptación. Y si estamos 20 de julio, después de ver la inseguridad, después de ver las masacres, después de ver que no hay empleo, después de ver que no hay medicamentos, después de ver este tema de manipulación de la Corte, después de ver este tema de la lista Angel, de ver que no les interesan las relaciones con Estados Unidos, que va a afectar a 1 millón de hondureños y de manera directa a otros millones de hondureños en el país, pues me voy a alargar a decir que deben de estar en un 25% de aceptación. Entonces ya este tema de falta de respaldo popular es lo que puede hacer frenar una consulta, una constituyente a este gobierno. Bien, gracias, Tomás. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional. Bueno, pero como aquí somos equilibrados, aquí está Gilberto Ríos. Gilberto Ríos es dirigente del Partido Libertad y Refundación. Gilberto, ¿qué tal estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer saludarlos, muchas gracias. ¿Has escuchado lo que dijo Tomás Zambrano? Sí, estuve atento a lo que estaba mencionando. Sí. ¿Es cierto que ustedes van hacia el sur, van hacia la cuarta urna, van hacia la constituyente y que quieren romper con Estados Unidos, así? Bueno, hay un tema ahí que yo no puedo evitar analizar a profundidad, y es que cualquier país en América Latina que ha tratado de ejercer soberanía
de todo tipo, de tipo político, energético, económico, ha tenido que enfrentar intereses que en este país están controlados de muchas maneras por el capital transnacional. Por eso, cuando se habló de la reforma del ENE, por ejemplo, la embajadora norteamericana protestó y se alarmó, ¿no?, por las reformas que se querían hacer en ese sector, porque ella defiende los intereses del capital transnacional norteamericano que tiene inversiones en el tema energético. Entonces, ahí hay una manifestación de cómo nuestros intereses nacionales no son los intereses, digamos, de las potencias o de otros países del mundo. Y, lógicamente, podríamos entrar en contradicción en esos temas. No obstante, las relaciones con Estados Unidos son más amplias que uno o dos rubros o 10 rubros, digamos, de la economía. Hay relaciones históricas de otro tipo, culturales. Hay una relación también entre comunidades hondureñas, o sea, la población hondureña que vive allá, que es bastante amplia, más de 1 millón de hondureños. Entonces, aún en los países donde se ha tenido, digamos, la peor... ¿Tenemos problemas? Activa, Gilberto, a ver si puedes activar el micrófono que se desactivó. Gilberto, ¿me escuchas? Hay que activar el micrófono. Gilberto. A ver si le indican ahí a Gilberto para que recuperemos la comunicación. Es bueno escuchar los puntos de vista de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación. No, y de eso se trata el debate. Y de eso se trata el debate. Porque mira, en la cultura nuestra más hemos estado ejercitándonos en el combate. El combate se caracteriza por la agresión, por las emociones, y el debate se maneja por conceptos, por razonamientos, ¿no? Correcto. Entonces los razonamientos del Partido Libertad y Refundación en esta oportunidad, en la voz de Gilberto Ríos, el popular Grillo, que es un eterno dirigente, Sí, sí, y muy consecuente. de la izquierda hondureña. Sí, sí, sí. A Gilberto lo conocimos desde que estaba en la universidad. No sé si todavía está en la universidad, porque es que hay unos que se matriculan en la universidad y no les interesa pasar la clase. Hay un sentido de misión. Hay un sentido de misión. Eso está bueno. Eso está bueno. Sí. Pero es importante escuchar el punto de vista de Libertad y Refundación, porque es el partido en el poder. Sí, fíjate. Y acordémonos que ellos quedaron con una inconclusa agenda en el 2009. Claro. Cuando estaba al frente del gobierno el hoy principal asesor de doña Xiomara, don Manuel Zelaya Rosales. Entonces, ¿se retomó esa agenda? Públicamente pareciera que sí. Ahora, los mecanismos que van a adoptar, porque hay gente que habla de la cuarta urna, pero no se sabe cuál es el mecanismo que van a adoptar. Y si tanto hablan de la cuarta urna y tanto hablan de la constituyente, la otra vez dijo el expresidente Manuel Zelaya Rosales aquí en este programa que no habían condiciones para una constituyente, así dijo. Así lo dijo. Pero de un día a otro cambian. Pero lo mejor es que salgan del maíz picado, como decía la abuela, hombre. Sometan esa cosa y establezcan claros los mecanismos. Y si la mayoría de los hondureños, se opone porque sabe a qué se opone, está bien. Está bien. Y si dicen que sí, pues váyanse con esa cosa. Porque te voy a decir, esa Constitución tiene de todo y para todo. Y la Constitución no es culpable de que lo cumplan o no la cumplan. Los responsables son los que deben cumplir. Pero cuando encontramos en las listas hondureños que están cargando con la responsabilidad de legislar, Guillermo, ¿qué podemos esperar? Pero de nuevo, Rómulo, lo que me gusta de este programa es que estamos tratando de incursionar en la cultura del debate, de la crítica, ¿verdad? Y escuchar las diferentes posturas. Y una de las características del debate es que no agrede a las personas. Esa es la ventaja. Sino que la lucha es a nivel conceptual. ¿Qué propuesta racional es la más válida, ¿verdad?, para un sistema en este caso? Entonces, porque escuchaba a alguien, viene, pero es que las tendencias ideológicas siempre han habido en toda la historia de la humanidad. Modestia aparte, a mí me toca dar
filosofía política. Y cuando uno ve la historia, las teorías políticas, Esas han estado ahí. el debate. Y aquí han llegado tarde es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Y es falta de... Y yo quiero decirlo, yo estoy pendiente de nuestros televidentes. Yo te agradezco porque me toleras mi forma de pensar y yo te tolero a ti Sí, tu forma de pensar. Y de eso se trata. Es que de eso se trata. Yo ¿Verdad? no voy a... Yo voy a quizás a discrepar, a discernir, a objetar. Pero cuando se tiene fundamento para exteriorizar sus puntos de vista. Y en el debate no se descalifica al otro. Correcto. Aquí no descalificamos a nadie. ¿Verdad? No es Tal vez recuperamos la comunicación con Gilberto Ríos, Nelson. Recuperamos la comunicación de Gilberto Ríos porque es importante. Mira, los aportes que hizo el abogado y doctor Pérez, Cadalso Arias, Tomás Zambrano, ahora Gilberto, que desafortunadamente ha habido un problema ahí. Pero yo hasta aquí lo que deduzco, concluyo, derivo, es que en las participaciones de los dos primeros hay un grito, una demanda de ser consecuente, pero la cosa es que uno quiere que los demás sean consecuentes. Ajá. Y se vuelve intolerante con lo que uno percibe que el otro no es consecuente. Pero en realidad en la vida todos somos inconsecuentes y permanentemente necesitamos ese llamado interno. Bueno, trata de ser consecuente. Si no entra por el, perdón, si no entra por el Zoom, Gilberto, tal vez podemos hacer la llamada directa al teléfono para que podamos escuchar su participación en la parte final del programa. Yo creo que sí es importante porque Libertad y Refundación, algunos dicen que están improvisando, que no tienen agenda, no, pero tienen su agenda. Y quizás, como les decía, una agenda que se interrumpió en el 2009, los últimos 6 meses. Por eso es que algunos dicen que es que ahorita está gobernando Mel Zelaya porque está finalizando sus 4 años con los 6 meses primero. Y que doña Xiomara va a salir 4 años después. Pero esa es la gente que dice. Hasta con sentido de humor. Sí, bueno, yo estaba esperando que recuperar 6 meses. Dice Mel. Sí. Yo estaba esperando recuperar 6 meses, pero me dieron más, 4 años más. Bueno, todo bueno eso. Bueno eso. Es que ahorita están 4 años. A ver si responde, correcto. Para que escuchemos a Gilberto. Mientras tanto, separamos esta nota y yo no sé cómo interpretar vos esto del alcalde de San Pedro Sula, de Roberto Contreras. Roberto Contreras les dice a los sanpedranos que se bajen del burro. Pero yo no sé la relación. ¿En qué contexto fue? ¿En qué contexto? Pero en el contexto de la basura. De la basura, la acumulación de basura que hay en San Pedro Sula. Entonces, cuando él dice, hagamos conciencia, bajémonos del burro, eso significa, pero yo no veo gente en burro ahí, ¿verdad? Lo que significa que ese hombre le está diciendo, no sean burros sanpedranos, dejen de botar la basura. Y esto me recuerda ahí por el reparto, repito, hay un rótulo que dice, estimado vecino, no bote basura, demuestre su cultura, no sea chancho. Este es Roberto, creo que por ahí anda. Sí, pero Roberto como que le está rebalsando la paciencia en tan poco tiempo y les dice, no sean burros sanpedranos, dejen de botar la basura al aire libre. No, y fíjate que tiene razón el hombre. Pero yo aceptaría que les digan burros en Comayagua, porque allá abundan los asnos. Todavía. Pero en San Pedro Sula. No, pero pues a saber si se han ido de Comayagua. Pero con el perdón de los de Comayagua, porque es una ciudad muy limpia, Comayagua. San Pedro Sula. Pero de nuevo, somos de veras esa anticultura de la basura. Es que el problema no es el adulto. Yo soy del criterio que esto es de educación. Claro. Y tenemos que eso fortalecerlo en la familia y en las escuelas, claro. Para que cuando el muchacho, un adolescente, se dé cuenta de la responsabilidad que tiene. Cuando sea adulto, no va a botar la basura al aire libre. Aquí recuperamos la comunicación con Gil. ¿Se fue? Bueno,
Vamos a dejar a Gilberto ahí. Vamos a dejar a Gilberto entonces para otro día, para tenerlo a él aquí hablando sobre el libro. Sí, porque ¿verdad? Yo creo que Gilberto, mira, yo conozco a Gilberto. Yo respeto a la gente que es consecuente con lo que piensa. Y que se mantienen. Y que se mantiene en el tiempo. Que no cambia. Yo una vez te dije a vos que yo respeto, además de Gilberto, yo respeto a Carlos H. Reyes. Claro. Y respeto a Juan Barahona, aunque algunos lo critiquen. Porque es que esos los conozco desde hace más de 30 años y no han cambiado. Mira, yo aprendí de Alfredo Landaverde. Alfredo era un hombre muy moderado. Y me dijo, mira, Guillermo, yo respeto y admiro, aunque no comparta, A los que... admiro a la gente que es consecuente con su discurso. Gente que se mantiene. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú mirabas a Tomás y al abogado, ambos tienen su discurso. Y no, yo personalmente no necesariamente comparto con todo lo que ellos expresaron, pero los respeto siempre y cuando sean consecuentes. Como respeto al Grillo, siempre y cuando siga siendo consecuente. Y de eso se trata. Nosotros respetamos, si quieren, vayámonos a esos extremos. Al fundamentalismo de la Iglesia Católica, a la extrema derecha, como a los de centro, centro izquierda, a los de la izquierda y a los de la extrema izquierda. Los respetamos y los escuchamos. Aunque no estemos de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo con sus puntos de vista. Porque de las conversaciones, de los diálogos, cuando se pone de por medio el raciocinio, eso nos diferencia de los animales y siempre salen soluciones. Esa es la segunda naturaleza, la cultura. Y la cultura, su fundamento es... Por eso es que me gustaban a mí, cuando yo cubrí en el Congreso, como periodista, escuchar aquellos debates entre Orlando Gómez Cisneros, entre Efraín Bujirón, entre Carlos Roberto Flores Facusé, Jorge Arturo Reina, Rafael Pineda Ponce. Esas personas que nutrían, que orientaban en sus debates, que enseñaban en sus debates y que lograban consensos en sus debates. ¿Sabes que una de las cosas que me llama la atención de Críticas con Café, que dice, la tribuna, Críticas con Café, la tribuna, ese espacio, aparte del periódico, ¿eh? La tribuna es ese espacio donde se iba a precisamente ejercitarse en conceptos. La tribuna es ese espacio donde se ponía en ejercicio la apología, las contradicciones, la tribuna. Entonces cuando nosotros estamos haciendo de esto una tribuna. Cuando yo escuchaba a Jorge Arturo Reina discrepar con Osvaldo Ramos Soto y que Osvaldo le decía a Jorge Arturo, ¿te acuerdas de alguna paz? Mi querido maestro, le decía. A Jorge Arturo. A Jorge Arturo. Usted en las aulas me enseñó esto, y entonces aquel le contestaba. Sí. Es decir, esas cosas, te decía, nutría, aprendía el periodista. Sí, hombre. Y ahora que la tuya, tu abuela, tu madre, que el pito, que la campana, que ahí no hay orden. Yo tengo un mentor, un maestro que quiero mucho, el doctor Ramón Romero. Ya día me estás hablando de Ramón Romero. Ramón no me deja pasar algo con una crítica así. Él es mi hermano, pero yo se lo agradezco. Y le digo, que el sabio me corrija es un bálsamo. Bueno. Es verdad, sí. Yo ya lo he dicho. Vamos a finalizar el programa con lo último que ha dicho Laura Dogu, la embajadora de los Estados Unidos acreditada ante Pueblo y Gobierno de Honduras. Esto debe ser un balde de agua fría para los políticos hondureños, para todos aquellos que cometen actos de corrupción, para todos aquellos, sea público y privado, que cometen actos de corrupción. La embajadora de los Estados Unidos, acreditada ante Pueblo y Gobierno de Honduras, dijo, no queremos corruptos ni su dinero en los Estados Unidos. Eso último
Yo creo que siempre a los Estados Unidos les ha convenido. El dinero no sí. queremos corruptos. El dinero sí lo quieren. Pero es que es una frase que no hay que interpretarla como que el dinero No sí, tanto o literalmente. separarla, sí, Ajá. sino que en el contexto que Y lo todo- dijo. y toda la, toda la plata de la droga, ¿dónde perdona, queda? En el contexto, a lo mejor en Colombia y en Venezuela. En Estados Unidos no. Allá la consumen. Y no me has dicho vos que es que allá la consumen, pues, y aquellos que se quedan con el pisto. No, pero todo lo que se vende allá. Pues ya me refiero. Entonces, billete también. Sí. No, bueno, es parte del debate. ¿Ah? A vos te encanta la droga y ya ves que allá viene de Venezuela y Colombia. Que a mí me encanta la droga. No, hablar de la droga. Pero deben prestarle atención a esa frase de la embajadora. Pero No como queremos corruptos ni su dinero. Algo así como que arreglen la cosa ahí, hombre. Si esos tres están implicados, miren cómo esa gente solventó ese problema o solventa ese problema y recupera. Y como parte del debate, Recupera la entrada al Estados ojalá Unidos. que ese discurso de la embajadora, así como nosotros demandamos ser consecuentes al interior, también los Estados Unidos sea consecuente. Y no metieron preso y no tiren en el mamo a Juan Orlando. ¿Y cuántos de los que consumen droga tienen presos ellos? No te pregunto, ¿tienen el mamo a Juan Orlando, sí o no? Sí, sí, claro. Y eso nunca lo pudo hacer libre aquí, ni el Partido Nacional. Nada, exactamente. Ni la justicia hondureña. Entonces, desgraciadamente. señoras y señores, aquí nos dicen que el tiempo de Críticas con Café ha finalizado. Los invitamos para que el próximo lunes estén con nosotros a las 9 de la mañana en LTV, en Críticas con Café. Puedes sintonizarnos en cualquier parte del mundo. www.ltv.hn. Me despido de todos ustedes a nombre de Crítica y con Café, pero también no me puedo despedir sin un abrazo entrañable a Oscar Moya en Surcos del Cañal, ¿Dónde es eso? acá en Ojojona. Saludos, Oscar. Gracias. Feliz fin de semana con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.